Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Ha tenido a bien el señor Geray Martínez comenzar esta hora y me parece perfecto, con una música absolutamente ancestral y elegida. La compuso Michael Hugen para una serie de Fernando Jiménez del Oso sobre el Perú, el Imperio del Sol, Olim. Sería una banda sonora como para contar cosas extrañas, y vaya si llevamos una noche de cosas extrañas. Pero hay una foto que se ha difundido en internet, que es bastante impresionante. Se puede acceder a ella poniendo cordero y cara humana, o oveja y rostro humano. Yo recuerdo perfectamente, ahora hace, pues quizá 14 años, haciendo un reportaje en Extremadura sobre los incendios de Torrejoncillo extraños, que en aquel momento el cronista del diario Hoy, fíjate Santiago, hacía una crónica. El animal ya no estaba, claro. Ha nacido cerca de Torrejoncillo una oveja, un cordero, con cuerpo de medusa y cara de hombre. Claro, es una definición muy bizarra, pero el cuerpo de medusa es malformación y la cara de hombre es que es algo que existe. Muchas personas pensaban que era uno de tantos fraudes de internet, porque la foto es impresionante. En una aldea de Turquía, región que conocemos incluso, aparece las orejas del cordero y la cara es prácticamente la de un hombre aplastado y además con una extraña sonrisa. Parece evidentemente un montaje, no lo es. El veterinario Erhan Gelibol, que hizo la autopsia, estaba sorprendidísimo, pero estas mutaciones existen, aunque han generado mucha literatura extraña. Y nosotros hemos buscado con veterinarios de prestigio una solución. Rápidamente le hemos puesto la fotografía delante y nos contaba que esto era una realidad, no ningún montaje. Realmente es una malformación no muy extraña, en humana poco frecuente, por decirlo de alguna manera, en el ganado ovino. Se trata de una nasarca, en principio por lo que se ve en la fotografía, y el parecido con el rostro humano pues es aquello que se le quiera dar. Realmente es un problema de un edema debajo de la piel y hace que ese rostro esté aparentemente hinchado, y esos animales además tienen menos pelo de lo normal. No es una cosa frecuente, pero tampoco la primera descripción de ese tipo. La cara, el rostro es de los más impresionantes de los últimos tiempos, Santi. Ya lo creo. Pocas veces se había captado, sí, por ejemplo, en noticias como esa, pero no se recogía la fotografía. Pues tú imagínate, en 4.000, 6.000 años de historia registrada, que haya sucedido, pongamos, una vez cada 500 años. En esas épocas remotas, las leyendas, las historias que habrán surgido a través de estos animales fabulosos. Fíjate que hoy estamos de revelaciones de mi pasado, porque hasta hace muy pocos años, o en términos históricos muy poco, cuando yo era pequeño y vivía en la calle Fernando el Católico, todavía se oían por el barrio las historias del famoso gato con alas. Claro. Que había nacido... Es que hubo varios en Madrid. Pues en la calle Fernando el Católico, claro. A pocos portales de donde yo vivía, había uno que fue muy célebre y se contaban allí las historias. Eso ya te digo, pleno siglo XX, medios de comunicación, periódicos, cultura, etcétera, etcétera. Ahora imagínate el gato con alas, y no te digo ya el cordero. Con cara humana en Mesopotamia, en la por Turquía, ejemplo. pero hace 5.000 años. Efectivamente. Ha nacido un demonio, o un dios. Sí, señor. Hemos consultado a Luis Miguel Ferrer, de la Universidad de Zaragoza, y nos daba más datos de una realidad que, como ocurrió en la primera hora y en la segunda con Almudena, no se cuenta. Los veterinarios ven estas cosas de vez en cuando, no son habituales. Esta fotografía, hay que decir, que ha impresionado hasta nuestro propio invitado, pero nos contaba más datos. No se suelen dar, todas las malformaciones son cosas más o menos extrañas, pero sí que hay descripciones realmente. Pues en ovino, sobre el año 2000 aproximadamente, hubo un caso de origen genético transmitido por un macho en la provincia de Soria que dio unos problemas muy graves con mortalidad de algunas ovejas, y hubo que hacer la cesárea, como han hecho en Turquía, a varios animales para poder salvarlos. Incluso pues se calculaba que aproximadamente se llegaba a multiplicar por 4 el peso del animal que tenía que nacer, que obviamente no nacía. A la hora de parir no paría ni seguía creciendo el animal dentro de la madre. Cada decenas de miles aparece uno. Cuando tenemos censos muy grandes, tenemos oportunidad de ver cada cierto tiempo malformaciones de este tipo, desde cíclopes
a las arcas, pasando por cualquier tipo de malformación. 3 y 13 minutos, un término que no conocíamos, no somos veterinarios, anasarca. Ahí está la explicación, esa cara absolutamente humanizada en el aspecto, con sonrisa, ojos como ciegos y las orejas de cordero. La impresión es fortísima, pero los veterinarios, le hemos preguntado evidentemente, nuestro compañero Fermín le preguntaba por otros casos que le han impresionado él personalmente. Y evidentemente hay tanta gente en tantos campos que podrían hacer libros de sus experiencias, nacimientos monstruosos que se recogían en libros sobre monstruosidades y teratología, humana y animal, y muchos eran además, ¿verdad, Santiago?, señales, buenas o malas, señales, presagios. El nacimiento de un ser diferente era algo tan significativo como un movimiento, por ejemplo, estelar en los cielos, así desde la más remota antigüedad. Casos personales, algunos dignos de ciencia ficción, pero que pasan de vez en cuando. El cuerpo del animal no cierra, como digamos estamos cerrados nosotros en la parte anterior, sino que todas las vísceras se quedan hacia el exterior y es como si quisiera darse la vuelta las dos partes del cuerpo para cerrar por la espalda, con lo cual cuando llega la hora del parto puedes tocar perfectamente el corazón latiendo del cordero o del ternero hasta que se separa del cordón umbilical de la madre. La impresión que da un veterinario meter la mano en el parto y localizar el corazón latiendo de ese cordero o de ese ternero es una impresión bastante fuerte para cualquier veterinario, que es la primera vez que toca eso. Nos escriben, ¿verdad?, desde Donosti, hablando de un pueblo de Valladolid. Sí, nos comenta Urco que en Alaejos, un pueblo de Valladolid, también se dio el caso de 3 corderos con cara de hombre. 3 corderos con cara de hombre. Lo que nosotros creemos que es cara de hombre, y además es que las orejas son de oveja, entonces la impresión es tremenda. Pero ha ocurrido. Vemos que es algo que ocurre de vez en cuando. De vez en cuando, nuestro compañero Santiago Camacho nos trae sus conspiraciones, lo sabéis, ¿verdad? Y sabéis también que hay una nueva sección que se llama Página y Reflexión, páginas y pensamientos, de alguna forma. Bueno, las ha conjuntado. El amigo Santi las ha conjuntado. Y en vez de contarnos algo como él sabe hacerlo, va a leernos algo. Dentro de su conspiración va a leernos algo. Y solo me ha dicho una cosa, Iker, es alucinante. Santi, todo tuyo. Pues sí, cuando iniciaste esa sección decidí recoger de alguna forma el guante y me acordé de algo que había leído hacía relativamente poco. El autor es Chuck Palahniuk, un famoso novelista al que la mayor parte de nuestros oyentes conocerán por la novela o la adaptación cinematográfica de su obra El Club de la Lucha. Tiene otras muchas y una de ellas se llama Asfixia. Y en Asfixia hay una página en la cual se narra, como pocas veces he visto, cómo se maneja actualmente la información que se nos da. Si alguna vez estás en el vestíbulo de un hotel grande y empieza a sonar el Danubio Azul, sal corriendo. No pienses, corre. Las cosas ya no se anuncian nunca de forma directa. Si alguna vez estás en un hospital y llaman a la enfermera Flamingo para que vaya a oncología, no aparezcas por allí. La enfermera Flamingo no existe. Si llaman al doctor Blaze, tampoco existe nadie con ese nombre. En los hoteles grandes, el vals quiere decir que hay que evacuar el edificio. En la mayor parte de los hospitales, la enfermera Flamingo quiere decir que hay un incendio. El doctor Blaze quiere decir que hay un incendio. El doctor Green quiere decir suicidio. El doctor Blue, que alguien ha dejado de respirar. Si alguna vez vas al Hard Rock Café y anuncian que Elvis ha salido del local, quiere decir que todos los camareros tienen que ir a la cocina y averiguar qué platos especiales se han terminado. Esas son las cosas que la gente te dice cuando no está diciendo la verdad. En los teatros de Broadway, Elvis ha salido del local quiere decir incendio. En una tienda de comestibles, llamar al señor Cash equivale a llamar a un guardia jurado armado. Anunciar llegada de mercancías en ropa de señoras quiere decir que hay alguien robando en ese departamento. En otras tiendas llaman a una mujer ficticia llamada Sheila. Sheila a la entrada. Quiere decir que alguien está robando en la entrada de la tienda. El señor Cash, Sheila y la enfermera Flamingo siempre quieren decir malas noticias. El señor
Amon Silvestri, dijo ella. Si lo llaman, ¿qué quiere decir? En algunos aeropuertos, llamarlo quiere decir que hay un terrorista con bomba. Señor Amon Silvestri, por favor, reúnase con su grupo a la puerta 10 del vestíbulo D. Quiere decir que es ahí donde los tipos del SWAT van a encontrar a su hombre. La señora Pamela Rank Mensa quiere decir que hay un terrorista en el aeropuerto solamente con pistola. Señor Bernard Willis, por favor, reúnase con su grupo en la puerta 16 del vestíbulo F. Quiere decir que alguien tiene un rehén con un cuchillo en la garganta. Terry Lynn Mayfield, Anthrax. Cuando un cajero pide monedas pequeñas, dijo el niño, quiere decir que hay una mujer guapa en la cola y que todo el mundo tiene que ir a mirarla. La señora Pepper Haviland quiere decir el virus ébola. El señor Turner Anderson, que alguien acaba de vomitar. Si hubiera un incendio de verdad, se limitarían a hacer que alguien con voz agradable anunciara: camioneta Buick con matrícula BRK 773 tiene las luces encendidas. En caso de ataque nuclear real, se limitarían a gritar: llamada telefónica en el bar para Austin Letterman. Llamada para Austin Letterman. El mundo no se va a terminar con una explosión, ni con un gemido, sino con un anuncio discreto y de buen gusto por megafonía. Here Riverdale, llamada en espera en la línea 2. Y luego, la nada. En fin, lo prometía Santiago Camacho, alucinante. Y desde luego que es alucinante. Sorprendente, nos hemos quedado todos intentando rememorar tantos anuncios por megafonía. Todo un código, Santiago. Sí, señor. Sorprendente. Caramba, que acaban de aparecer nuestros enviados especiales, Carlos. Acaban de aparecer por un lateral de la emisora, pero antes de darles paso, me gustaría saber algo que ha ocurrido, una noticia sorprendente que aparecía hoy en los periódicos. Otra vez extraños rituales, otra vez extrañas muertes, convivir con unos cadáveres. Todo eso lo habéis recopilado tú con Fermín, lo habéis hecho, este reportaje breve, este reportaje de información sobre algo que en nada estará muerto, olvidado, pero que seguro que tiene un misterio. Esta semana se han encontrado los cuerpos de 3 personas pertenecientes a la familia Lee, una familia taiwanesa que residía en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Los cuerpos convivían con el resto de los familiares encontrados en mal estado de salud. Así se dio la noticia en diferentes medios de comunicación. Y todavía muchas incógnitas sobre la mujer taiwanesa hallada en el salón de su casa, junto a los cadáveres de su marido y 2 de sus hijos. Encontraron los servicios al entrar, era la madre y a 2 niños compartiendo una niña compartiendo el colchón con el esposo y los 2 niños fallecidos. La vivienda de la familia Kun Lee permanece hoy precintada por la Guardia Civil. Los investigadores creen que, aparentemente, la muerte del padre y los 2 hijos se produjo por causas no violentas. Con sus cadáveres en el salón vivieron durante casi 2 meses el resto de la familia, la mujer y el resto de los niños. La noticia ha creado un gran impacto en la población madrileña, que cuenta aproximadamente con unos 8.000 habitantes. La familia vivía de alquiler desde 2006 y la mayor parte de los testimonios coinciden en que todos sus miembros estaban perfectamente integrados. Pues de piedra todos, a ver, no nos lo esperábamos. A ver, es que es una cosa inexplicable. Hombre, pues echa polvo, porque a ver se queda así esa familia sin pedir ayuda. Todos los 3 muertos que estaban ahí con ellos, viviendo. Venía un brujo y que les decía que estaban vivos. Eso es lo único que iba diciendo la niña mayor. Pienso que era una familia que prefieren morir juntos de hambre a pedir ayuda y que los separasen. De hecho, su salón era un altar. Su salón no estaba amueblado. Era donde ellos rezaban. Es una familia que era muy firme. Entre las primeras hipótesis, la Guardia Civil planteó la supuesta implicación de un curandero en la muerte del padre y sus 2 hijos debido a las declaraciones de una de las niñas. Sin embargo, las autoridades ya han rechazado esta posibilidad. Así lo contaba Amaya Pérez para la Autonómica Telemadrid. La delegación del Gobierno ha descartado que esto sea como consecuencia de un ritual. Lo que sí es cierto es que una de las niñas ha manifestado que aquí dentro de la vivienda estuvo un hombre que les convenció de que sus familiares muertos estaban todavía vivos. Según los primeros resultados de la autopsia, en realidad la muerte se debe a una intoxicación producida por comer alimentos en mal estado. Lo explicaba así Silvia Swain en los informativos de Telecinco. Conocemos ya esos primeros resultados. Sabemos que la intoxicación pudo deberse por algún alimento que hubieran consumido en mal estado. Ahora mismo se están analizando los restos de comida que se han encontrado en el interior de la vivienda. Se descarta la probabilidad de que sufrieran alguna enfermedad de tipo vírico. Las primeras reacciones nos hicieron esperar y el alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín, compadeció en los medios comentando el gran choque que produce encontrarse con un hecho tan desagradable. Y Arturo Canalda, el defensor del menor, hace un llamamiento a
la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Me comentaba la responsable de Protección Civil que ella lleva muchos años de voluntaria y que ha visto muchas cosas, pero que como esta nunca, ¿no? Entonces el choque fue intenso y brutal, porque encontrarse en un mismo colchón a 3 personas vivas junto a 3 fallecidos envueltos en una manta, pues no es que sea algo muy grato para ver. Quizá lo que deberíamos quedarnos es qué ha pasado para que una sociedad entera no se dé cuenta de que una familia está en estas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que hay que analizar de verdad. Y luego, sobre todo y más importante, buscar la mayor protección posible para el resto de hermanos que no sufran las consecuencias de un hecho tan terrible. Los rituales, convivir con cadáveres, algo que ocurre en más ocasiones de las que podemos pensar, porque ha habido varios casos en este 2009 de gente que, por diversos motivos religiosos e incluso económicos, había ocultado al muerto. En fin, tenemos una noche un tanto fúnebre, pero estos datos son, yo creo que, extraños, dicen algo, significan algo, y habitualmente la vorágine de información nos va a devorar y van a quedarse en nada. Ahí estaba el reportaje de nuestros compañeros Fermín y Carlos, para que por lo menos quede constancia de algo que ha pasado aquí al lado. Carmen, Javi, bienvenidos. Hola, Iker. Buenas. No sé cómo habrá sido vuestra sensación de esas conexiones. Aquí la verdad es que lo hemos recibido todo con mucha claridad, y sí que notábamos, fijaos, a lo largo del tiempo, que vuestra voz incluso era un poco más grave, quizá el frío hacía su efecto, y que yo no sé si esa zona final de la Tapia, la Historia de Escalero, pesaba de una forma especial, o esa parte del Camposanto de la Almudena tiene un halo especial. No, a mí la parte que más me ha impactado es la más antigua, donde estaba el monumento a los que murieron en el Teatro Novedades. Justo si sigues un poco más adelante es donde están las tumbas más antiguas, donde están los hierros ya caídos, donde están las estatuas de las que te hablaba, algunos ángeles que parecen lanzar flores encima de la tumba, donde en una primera época estuvieron los niños, los infantes. Esa es la zona más recogida, es la zona que está más oscura, menos luminosa, y donde las tumbas son mucho más antiguas. A mí es la zona que más me ha impactado. La última zona donde estábamos era la que hablabas de Escalero, pero lo cierto es que Escalero es que penetró al Camposanto por muchos sitios, Iker. Allí sí que es cierto que estaban las balas de la guerra civil, donde habían ejecutado a gente, pero todo ese cementerio tiene una historia. Vayas por donde vayas, son inmensas calles. Si no es gracias a los guardias de seguridad que nos han acompañado en todo momento a los distintos sitios, nosotros nos hubiéramos perdido, Iker, porque nos han dado incluso un mapa y aún así no sabíamos dónde localizar los sitios, porque de noche, y aunque nos decían, esta es la calle, este es el distrito que hay que seguir, es imposible, te pierdes. Si alguien se queda allí de noche, te aseguro que no sabe salir. Yo he recordado en alguna ocasión cuando estabais haciendo estas conexiones y ibais de un lugar a otro con la unidad móvil de la SER, que no es fácil manejarse con una unidad, con un vehículo dentro del cementerio de la Almudena. Yo he recordado una de las historias, que creo que recordaba en radio ya, porque son muchos años, pero que es una pesadilla que de vez en cuando me vuelve. De vez en cuando me vuelve. Hace 10 años yo estaba siguiendo la historia, esto Santi lo conoce bien porque estábamos en la revista. ¿Te acuerdas, Santi? Después del caso de los suicidios de Tarrasa hubo otros 2 niños que imitaron aquella historia en Lérida. Sí, señor. Hubo unos niños en Lérida de 16 y 18 años y yo llevaba unos días siguiendo su historia. 2 niños que, haciendo el espiritismo, una especie de escritura automática, me acuerdo que toman una gran cantidad de café en un bar. Es una noche lluviosa y se dirigen a una estación, Artesa de Lérida, bien lejos de sus casas. No tenían problemas, uno trabajaba, el otro estudiaba, muy jóvenes, y quizá impactados por sus lecturas, por creer en algo extraño, se arrojan a la vía del tren, mejor dicho, se ponen sobre las vías del tren en una posición muy rara, porque cuando el tren les pasó por encima, aquella noche del 2 de octubre del año 78, ellos seguían agarrados. Que eso a la policía evidentemente le extrañó. Todos los casos de suicidios con ovnis por en medio, con extraños cultos, han dado resultados forenses complejos y sobre todo el hermetismo total en la información. Pues bien, 20 años después de los hechos, con una gran carga emotiva, porque los familiares, yo recuerdo perfectamente, les mando un abrazo, incluso les sentó muy mal que yo llegase 20 años después a la familia de uno de los chicos. Yo me presenté allí y les sentó muy mal que hurgasen su herida, y lo entendí.
pero a mí como periodista me interesaba. Y tenía 2 fotos, Santi, de un chaval peinado a raya y el otro con el pelo un poco más largo, de una fuerza tremenda, esa fuerza que cuando sigues una historia se te queda un poco impregnada. Y a veces de noche en los hoteles, siguiendo la historia, en el coche vagando cerca de los lugares de los hechos, que eran lugares ya desvencijados, pues esas fotografías no se me marchaban de la memoria. Y fui al último lugar, que era el cementerio, el Camposanto de Lérida. También, como decía Carmen, con tumbas rotas, antiguas, muy grande. Y recuerdo perfectamente que buscaba la tumba y no la encontraba. Buscaba las 2 tumbas para dejar constancia del último lugar, de la última morada de los 2 muchachos, 16-18 años, muertos en la vía del tren, porque creían que iban a conectar con alguien extraterrestre. Y algo debió ocurrir, o a mí se me fue la memoria a otra parte, o me entretuve demasiado, pero, claro, cerraron la verja principal del cementerio. Y cuando volvía, no solo eso, sino que mi teléfono en forma de contacto estaba dentro del coche. Y me quedé un buen rato hasta que me sacaron en aquella oscuridad. Y os aseguro que un cementerio en la oscuridad, un cementerio grande, sobre todo, fíjate, más que los cementerios pequeños, un cementerio grande, cuando estás impresionado por una historia, estás viendo las callejas llenas de tumbas, y encima yo había localizado las tumbas de estos muchachos, tenía la impresión absoluta de que esas caras venían. Por supuesto, su gestión. Pero ¿hasta qué punto en estos lugares su gestión juega un papel importante, ¿no? A mí me ocurrió, a mí me pasó, y es uno de los recuerdos de terror más grandes que yo tengo en mi vida. Y además recuerdo que no te habías llevado el móvil, que te lo habías dejado en el coche, Claro. porque me llamaste justo cuando saliste del coche aterrorizado. Claro, y vamos a ver, porque si esta silla me deja, que me acaba de dar un susto la propia silla, porque me ha dado un pequeño bajón. Yo recuerdo perfectamente que había una calleja y había un funeral que se estaba practicando allí, y yo pasé, claro, hacia la zona más lejana. Cuando volví ya no había nadie. Y esto que empiezas a ver, que ya no hay nadie, y cuando llegas a la verja, altísima, imposible de saltar, no hay nadie. Forcejeé. Yo recuerdo que la hora y media, 2 horas que estuve sentado en una de las tumbas, con toda esa historia fresca, 5 días detrás de la historia de estos muchachos, en fin, yo entiendo que uno puede llegar a ver realmente cosas muy raras en estos lugares. Sigue habiendo mucho silencio, Javi, en torno a los testigos, en el aspecto de que nos han ayudado los vigilantes de seguridad, pero sigue habiendo una sensación de que son cosas que no deben salir de ese entorno tan privado que son la gente del cementerio. Sí, y parece que molesta además. De hecho, bueno, tenemos que hacer una aclaración. El tema de Escalero, todos los datos han sido obtenidos minuciosamente. Además, a partir de hemeroteca, el diario ABC, toda la información ha sido obtenida de ahí. Y bueno, lo que tú comentabas, la gente que trabaja allí parece que le cuesta un poco abrirse y contar las cosas en primera persona. Hay como un prejuicio. ¿Sabes qué pasa? Que es que también algunas informaciones han sido manipuladas, entonces muchas veces cosas que ellos declaran no se publican tal y como lo han declarado. Bueno, entonces eso pasa con casi todo, ¿no? Por eso te digo, entonces es normal que estén reticentes a que cuenten información a nadie, porque es que luego la bronca se la ganan ellos de sus jefes, porque ellos lo que tienen que hacer es vigilar el Camposanto. Si hablan, si te cuentan cosas es porque quieren, no tienen por qué hacerlo tampoco. Su misión es que en ese Camposanto, dentro de esas 4 paredes, dentro de esos gruesos muros donde han ocurrido tantas cosas, pues no pase absolutamente nada, no se profanen tumbas, no entre nadie. Pero sí que es cierto que a lo largo de la noche nos han ido contando muchas historias, y yo desde aquí he de agradecérselo, porque gracias a ellos hemos descubierto muchas tumbas, nos han llevado hasta los lugares exactos donde estaban esos monumentos y nos han contado muchas historias internas del Camposanto, de lo que ocurría, pues por ejemplo con Alcalá 20, esas tumbas de tantos muertos que había allí, o dónde estaban las tumbas antiguas de los niños. ¿Con qué imagen te quedas en una diapositiva prácticamente, Javi? Pues por ejemplo, cuando iba andando con Carmen por el cementerio, por la parte más antigua, nos hemos encontrado tirado en el suelo un recipiente para cenizas y estaba ahí abierto entre la tierra, y la verdad es que nos ha dejado bastante impresionados. Hay que aclarar que no es lo habitual, desde luego. Para eso están los vigilantes nocturnos, ¿no? Para cuidar que todo siga su curso y todo esté en orden, pero desde luego hay cosas inevitables. Y eso a mí me ha dejado bastante impresionado. Sí, pero es que a veces de día los visitantes pueden hacer cualquier cosa, porque es que además muchas de esas tumbas ya no son reclamadas por nadie. Nos decían que a los 99 años, ya si no reclamas la tumba a los familiares, esa tumba lo que hace es vaciarse,
Los huesos se llevan al osario común y vuelve a estar utilizable para otra gente que la quiera comprar, porque es que no cabe un alma más en el cementerio de la Almudena, es que está completamente lleno todo. En fin, una crónica distinta para que vosotros analicéis, y no para causar excesivo terror, sino para contar eso, como decía el propio Jesús Quintero cuando hablaba de la cárcel: un mundo en sombras, un mundo sin luz, aquí estoy yo para contarlo. Bueno, pues aquí hemos estado esta noche nosotros para contarlo de otra forma. ¿Sabes cuál es una de las tumbas más visitadas? El crisma me ha impresionado mucho, eso que habéis contado de un crisma en la arena sin tumba. Sí. ¿Cuál es la tumba más visitada? La de uno de los alcaldes de Madrid. ¿Tierno Galván? Eso es, siempre hay flores, nos dicen que siempre ¿El hay viejo flores profesor? en su tumba. Sí, señor. Y también la del Atleti. ¿Y la de Lola Flores? También. En fin, hay tumbas de todo tipo que imagino que siguen teniendo su propia procesión de personas. Y como tú comentabas antes, Iker, que te ocurrió a ti, en el cementerio de la Almudena le ocurre a mucha gente, al ser una especie de ciudad dentro de la gran ciudad, mucha gente que quizá no conoce la zona, o que entra ahí para pasear, o que es de las primeras veces que entra, se despista, se desorienta, dan la hora del cierre, cierran las puertas y se quedan encerradas dentro del cementerio. Es Bueno, que no en me fin. extraña, es que es para perderte. No solo me pasó a mí entonces. Pues hemos aprendido cosas, que es lo importante. ¿Os acordáis de que esto fue una noticia de enorme impacto? Causó una expectación sin precedentes, es muy oscuro esto. Aquello de los troncos flotantes en el río Támesis. Se encontraron en Londres de repente unos troncos humanos de niños, negros. De niños de color, sí. Claro, ¿de dónde venían? Unas manos. ¿De dónde venían? La noticia parece que llega de Uganda. La noticia habla de un reportaje de la BBC y realmente es alucinante lo que ha ocurrido. Quitan el corazón de algunas personas y los ponen en unas latas debajo de unos árboles, porque los árboles hablan a los espíritus, y parece que el comercio, o más que nada los ritos de brujería que se están practicando en este país, son algo inconcebible, y está pasando ahora mismo. Le preguntábamos a algunos expertos, por ejemplo nuestro compañero Fernando González Siches, qué opinaba. Son gente que ha pateado estos países, y lo que nos puede llamar la atención es la frialdad. Es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, que está ahí, y que lo toman casi como una brutal normalidad. La triste noticia de los sacrificios de niños en Uganda es una vez más una confirmación de algo que se produce no solamente en Uganda, sino en todos los países, desde luego de la cuenca del Congo, y que además es algo que se extiende también a los países que reciben inmigración de estos países africanos, porque yo recuerdo que impactó mucho en Europa cuando se conoció Scotland Yard hace unos años. Dio una noticia de que se habían matado, tenían confirmación de que se habían matado por lo menos 300 niños nada menos que en Inglaterra, por este tipo de sectas que siguen en el fondo a las tradicionales brujerías africanas, que lo que intentan es quitar demonios y males a base de coger niños muy pequeños y sacrificarlos y hacer todo tipo de barbaridades con ellos. Entonces esto, de vez en cuando la prensa nos da la noticia, pero cuando estás allí, cuando vives y viajas por todos estos países, ves que está a la orden del día y que el miedo a estos brujos que raptan niños existen en todos los poblados todavía. Rituales, tradiciones antiquísimas. También opinaba nuestro compañero y explorador José Manuel Novoa, conocedor de la zona, y os prometo que la semana que viene tendremos algunas informaciones que pueden ser reveladoras de algo que está ocurriendo. Corazones en lata debajo de los árboles. Nos parece absolutamente increíble. Bueno, realmente estas prácticas, que efectivamente no solo se dan en Uganda, sino que se dan lamentablemente en casi toda Centroáfrica, pues bueno, es claro que son prácticas brutales que hay que perseguirlas, ¿no? Pero eso no quiere decir que bueno, son prácticas también tradicionales, totalmente entroncadas con la brujería, y que, bueno, se practican en muchos lugares, como decíamos antes, no solo por el hecho de practicar rituales brujeriles, sino, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, los Batonú, en el norte de Benín. Pues a los niños Batonú, cuando les crecen los dientes de abajo antes que los de arriba, pues directamente los matan porque consideran que es una maldición, ¿no?
Preguntábamos a nuestro compañero Fernando González de Siches por qué precisamente son los niños los elegidos para este tipo de rituales, porque nos parece lo más alto de la pirámide de la crueldad. ¿Por qué niños empleándose ahora mismo en estos países? ¿Tienen algo distinto? ¿Son un pago diferente para esas deidades oscuras? Son almas más puras y por lo tanto son más digamos, tienen más energía, más poder para limpiar estos maleficios. Estos brujos, yo sinceramente creo que simplemente porque a un adulto es mucho más complicado coger y matarlo despiadadamente. Entonces cuando estás allí, estos brujos que son pues de la peor calaña, lo que hacen es raptar a los niños, bueno, raptarles, incluso convencer a algunos padres para que hagan los mismos sacrificios, porque esta brujería está muy metida dentro de los pueblos indígenas y realmente se lo creen. Entonces lo que está claro es que un niño es una criatura indefensa y además mucho más fácil luego de ocultar. Un cadáver de un adulto, el adulto ha dejado más rastro a lo largo de su vida, tiene más amigos, tiene más pistas para que luego la policía, porque desde luego están prohibidos todo este tipo de sacrificios. Entonces un niño es lo más fácil para ellos. El sacrificio suele ser una ofrenda de sangre a cambio de algo. Eso es lo que siempre motiva todo este tipo de movimientos. Eso está ocurriendo ahora mismo en Uganda, pero parece que la extensión de estos ritos con niños, repito, desmembramiento de niños, están invadiendo grandes zonas de África. Bueno, el tema de los sacrificios humanos es un tema que ha estado muy extendido, sobre todo en África Central. Incluso en muchas ocasiones está paralelamente, no paralelamente, sino está absolutamente condicionado también a rituales de antropofagia, de ingestión de carne humana. Normalmente siempre es un pago que se hace, algo que se le ha solicitado a las deidades o a los espíritus de los ancestros, y cuanto más importante es lo que se quiere obtener, pues más importante es el pago que hay que hacer. Y claro, la máxima o el máximo pago pues es el sacrificio humano. Hay gente que incluso entrega a su padre o a su hijo, ¿no? A un ritual para que esa sangre sea bebida por los fetiches, por los dioses, y le concedan a esta persona pues aquello que ha pedido. En fin, seguiremos, os prometo que seguiremos la investigación, porque el número de muertos es imposible de cuantificar. Tiene que ver con lo que ha ocurrido en casos de Europa, de gente que traía trozos de sacrificados o sacrificaban en rito completo en países y ciudades tan civilizadas como Londres, ni más ni menos. Y estas cosas las ha investigado la BBC porque, claro, les impresionó y les tocó en casa lo que ocurría de los cuerpos flotantes del Támesis. Recuperaremos algunas cosas que todavía no os puedo asegurar, pero creo que van a estar para la próxima semana, sobre esta investigación que ha causado una gran sensación. Ese miedo en África, ese miedo a la brujería, nuestros compañeros como Fernando lo han sentido rodando allí. Yo he tenido noticias y he visto ese miedo del que os hablaba, pues por ejemplo en los dos Congos, lo he visto claramente, lo he visto en Camerún, lo he visto en República Centroafricana, y probablemente, yo no he estado en todos los países, pero leyendo, pues se extenderá hasta el Golfo de Guinea y por el este hasta Kenia y Tanzania seguro. Hay un resurgir tremendo en África de los rituales más ancestrales y está esa conexión con el Nuevo Mundo. Nos parece algo alucinante e indescriptible. Pues sí, además Uganda en concreto hay una historia absolutamente increíble que, mira, te la prepararé para una próxima sección de conspiraciones, que es la historia de Joseph Kony, que es el líder de una organización guerrillera local. Algo como los hermanos del demonio. El Ejército de Liberación, de Resistencia del Señor. Exactamente. El Ejército de Resistencia del Señor. Joseph Kony, a pesar de este nombre religioso que tiene su organización, es una especie... Tú imagínate todo este entorno en la propia Uganda, en un entorno de guerra civil. Y este hombre convertido en mago, secuestrador de niños, es uno de los mayores secuestradores de niños soldados de toda África. Es una historia alucinante. Pues imagínate ese horror trasladado efectivamente ya a nuestras ciudades, a Londres, a París, a Madrid, porque lógicamente la gente, que está muy bien que venga, pero la gente viene en su mochila con sus creencias, con sus tradiciones, con su cultura, que en la mayor parte de los casos nos enriquece y pues nos hace ver mundos y movernos de nuestras casas. Pero en otras traen a veces lo oscuro, claro. Efectivamente, en otras hay pasajeros que no son deseados.
Y efectivamente, pues Uganda en concreto es un país con una historia terrible que de verdad me comprometo a poner en claro en un próximo capítulo. Por cierto que mañana, un poco, bueno, al borde de las 12, porque en la tele los horarios cambian más que los precios, hablaremos de algunas cosas muy fuertes y entre ellas algo que tiene que ver con los cuerpos humanos. ¿Habéis oído hablar del Escuadrón de la Muerte? Bueno, pues mañana no es el escuadrón de este CONI de Uganda, sí que es fuerte y puede herir la sensibilidad, pero es otra información forense interesante en otras muchas cosas. Mañana el Escuadrón de la Muerte hacia las 12, 12 y cuarto, en Cuarto Milenio. Ahora vamos con vuestros mensajes. Pues vamos con mensajes. Antonio nos decía sobre el tema en cuestión, me gustaría comentaros que en mi pueblo, Santa Fe, en Granada, se cuenta que hay 2 nichos de 2 personas que murieron el mismo día, creo que en abril o así. Y hay una serie de personas que cada vez que se cumplen años, en ese siniestro aniversario, llevan flores y se llevan objetos de niños pequeños, porque aquel mismo día que murieron esas 2 personas, nacieron también 2 niños en el pueblo. Cuentan los rumores que una de las víctimas estaba embarazada y que su muerte dio lugar a mayor fertilidad. Curioso, ¿no? Yoli, de Cadalso de los Vidrios, nos dice que es gótica, pero que la da mucho respeto esto de los cementerios, que no se le ocurriría pasar una noche en uno de ellos. ¡Qué miedo! Nos decía que también nos están escuchando amigos suyos. Bueno, soy Jonay de Canarias. A mí los cementerios me gustan y de hecho he trabajado en uno arreglando los jardines y dentro de él me sentía muy bien, más relajado de lo normal, gracias a la tranquilidad que reina en los cementerios. Estimados amigos de Milenio 3, todavía existe a día de hoy esa exclusión del cementerio civil. No me pierdo ninguno de vuestros programas. Creo que todavía se sigue enterrando gente en el cementerio civil, pero porque son de otras creencias, claro. Soy Dani de Arganzuela. Yo cuando era pequeña, una noche de verano, un grupo de amigos nos fuimos a hacer el tonto al cementerio sur, el que está pegado a la carretera de Toledo. Y bueno, estábamos allí cuando una chica que venía con nosotros pegó un grito y se puso a llorar desconsoladamente. Viendo su estado nos fuimos y cuando se calmó nos dijo que es que había visto al lado de una farola a su difunto abuelo que había fallecido unos meses atrás. Nosotros no vimos nada, no sé si sería por su gestión o por qué, pero el estado de nervios que tenía y los llantos no eran ninguna ficción, eso seguro. Santiago, qué vergel para las leyendas urbanas. Ahora que leía Carmen este mensaje, los camposantos, los cementerios, sus recintos serán uno de los sitios donde más historias de terror transmitidas de generación en generación y repitiéndose el mismo patrón. Por ejemplo, que he oído hablar de ese muerto de miedo en la valla porque creía que le sujetaba el difunto, ¿no? Imagino que es un lugar espléndido para los expertos en leyendas. Pues sí, de hecho, que imagina, así a bola pluma, La Cazadora, la leyenda de la gran clásico. Muchas leyendas de Chica de la Curva también acaban en algún momento en un cementerio. Hay, desde luego, enterramientos en vida, etcétera, etcétera, e incluso hay una que ando detrás de ella porque es la única leyenda urbana que he conocido que tiene al menos una prueba física, o que aportan una prueba física de ella, que es una historia muy parecida a este tipo de Chica de la Curva, de leyenda urbana que sucedió en Estados Unidos y que parece ser que la última vez que vio el desafortunado conductor al espíritu de la chica recogida, lo vio agarrado a los barrotes de la verja del cementerio. Y en los barrotes había quedado impresa a fuego la marca de las manos. Entonces es una de esas historias que me gustará en estas fechas profundizar a ver exactamente qué hay de verdad en aquello, porque muy increíble me parece, desde luego. En Chile también, si no recuerdo mal, hay uno de un cementerio donde se quedaron las manos de la chica grabadas a fuego en los barrotes. Paloma Echegaray nos dice que es una familia de Madrid de toda la vida y que toda su familia que recuerdan o han oído hablar de ellos están enterrados allí, en el cementerio de la Almudena. Para mí es un lugar con muchísimos recuerdos y oíros hablar de todas las zonas que conozco bien me hace sentir que estoy prácticamente allí, con Carmen y con Javi. Es un lugar al que no me gustaría ir porque pienso que permaneceré allí mucho tiempo, algún día, cuando llegue mi día.
Buenas madrugadas. ¿Y qué decir de la fauna de los cementerios? No os podéis imaginar la cantidad de animales que viven en un camposanto. Lechuzas, ratas, gatos, cuervos, urracas, ranas, lagartos, topos, mirlos, gorriones. Es curioso que en un sitio destinado para la muerte exista tal cantidad de vida. Nos lo decía Marcos desde Cantabria. Y qué contraste. Nuestro compañero Luismi Domínguez hizo una serie maravillosa de fauna urbana. Fauna en las alcantarillas de Madrid. Bueno, y fauna urbana, fauna humana, urbana también había, ¿eh? Hoy también. No, yo me he quedado petrificada, pero de verdad. ¿Por qué? Como una estatua del Camposanto. Porque llegamos y había una verdadera fiesta montada a las puertas del cementerio de la Almudena. Botellón. Chicos y chicas haciendo botellón y bailando reggaetón a las afueras de un camposanto. Un lugar donde tenías que estar con completa tranquilidad y allí estaban, dale que te pego... Con la botellita día se levanta alguno de la tumba a protestar. A ver si las fuerzas de seguridad nos están escuchando y hacen algo, porque Madre creo mía. que es vergonzoso. Justo en esa entrada, Javi, es donde había aparecido la más extraña ofrenda, la que más nos ha llamado la atención, y creo que también a los guardas, que habrán visto de todo. Un cerdo con una vela en la cabeza, que no sé qué puede significar, pero nada bueno. Y desde luego ya, viendo el ambiente que había ahí, no es de extrañar nada de lo que puedan poner en esa puerta. Pero desde luego es algo muy extraño y llamó la atención a los vigilantes en aquel momento. Ahora, claro, ahora le quitan importancia, pero en aquel momento imagínate encontrarte eso en la puerta de un camposanto. Claro, imagínate también que entra dentro de la dinámica del propio vigilante. Tampoco va a estar especialmente impresionado cuando te lo cuenta, pero cuando se lo encuentran y lo viven, desde luego bien no tienen que pasarlo. Otra cosa es luego transmitirlo, ¿no? Vamos con más mensajes. Nos dicen, hola amigos milenarios, ¿por qué no hacéis visitas nocturnas a estos lugares? ¿Por qué no hacen? Al menos yo no conozco rutas nocturnas, corregidme si me equivoco. En Edimburgo hacen visitas a uno que es precioso y tenebroso a la par y guarda historias fascinantes, nos decía Chema desde Madrid. ¿Tú conoces Edimburgo, creo, Javi? Sí, yo he estado por allí y es cierto, hay rutas nocturnas por varios cementerios donde hay personajes célebres enterrados o incluso donde hay leyendas fantasmales y la gente te los cuenta sin ningún pudor. Y sin embargo aquí nos hemos encontrado con una especie de temor y un respeto que veo lógico, pero sí, bueno. pero mucha papanatez también que hay en este país. Un ejemplo, nosotros hace apenas una semana estábamos en Londres, hicimos una de las rutas de Jack el Destripador y ahí vienen nuestros compañeros de la unidad móvil, Faustino Liseda y Raúl González. Buen trabajo, compañeros, muchas gracias, ha sonado todo perfecto y hemos pasado una noche distinta gracias también a vuestra labor como técnicos de la cadena SER. La unidad móvil en la Almudena, un contraste curioso. Decía que, claro, estábamos en Londres siguiendo la ruta de Jack el Destripador. ¿Y te acuerdas, Carmen? Es que el tipo que contaba la historia de Jack había 150 personas. O más. Y la gente fascinada por los lugares. En el cementerio... Y aquí seguimos siendo los de la boina, con perdón, pero quiero decir que nos da miedo todo, que no queremos saber, no tengo nada contra las boinas, al revés, pero quiero decir, una sensación de cazurreza ante el misterio que es increíble. Y luego, en Londres, pues lleno. Hubo un proyecto, incluso el año pasado, en el cementerio de la Almudena, en el que se iban a hacer y se hicieron rutas de día, viendo los lugares más interesantes dentro del cementerio, las tumbas sí, pero que lo de eran Jack, por más ejemplo, visitadas. era de noche, porque la visión de noche no tiene nada que ver con la visión de día. No tiene nada que ver. Lo que pasa que, bueno, es un primer paso, ¿no? Que se hagan una serie de rutas por el cementerio de día. Ahora esperemos que tengan en cuenta esto y también se puedan hacer de noche. Porque, mi impresión ¿por qué no? es que nos falta mucho. Es impresionante ver el cementerio y cambia, ¿eh? Claro, las estatuas, como todo. las lápidas cambian de noche. Incluso algunas llegan a ser impactantes, pero bellas. Claro. Y desde luego, Iker, es que hay que perder ese prejuicio a ese respeto, entre comillas, por el Camposanto, porque a pesar de todo, realmente tiene una gran carga histórica a sus espaldas. Bueno, y hemos contado muchas historias, pero si es con todo, en los museos, en esto los británicos nos llevan años luz, reivindican su pasado misterioso, lo envuelven de historia y además ingresan sus cuartos por un turismo que quiere conocer eso. Madre mía, si hubiesen guardado silencio con Jack el Destripador. Pero tienen mucho respeto, ¿eh? Que a lo mejor es lo que nos hace falta aquí. Porque lo que no es lógico es que haya una verdadera fiesta en un camposanto en el centro de Madrid. Sí, aquí lo sagrado y tal lo tenemos como un poco... No, y luego también hay factores culturales. Todos los pueblos célticos o de origen celta tienen una cercanía con el mundo del misterio y de la muerte. Joaquín Gómez Budón me comentaba una vez con mucho tino que era un espectáculo muy curioso
ver cómo si vas a un cementerio en Asturias, en un pueblecito de Galicia, ves que está prácticamente, el cementerio está casi, no te voy a decir que en el centro del pueblo, pero poco más o menos. Según vas bajando hacia el sur, el cementerio se va apartando, hasta que llegas a Andalucía y el cementerio está a 5 kilómetros del pueblo. No quieren ni verlos, Tal vez, digamos que aquí como somos una mezcla de culturas, nos ha quedado también de nuestros ancestros, pues árabes, etcétera, etcétera, pues nos ha quedado una cierta prevención hacia estos temas. Fíjate que en un mismo país, como puede ser Estados Unidos, el cementerio más bello que he visto en mi vida, y lo he dicho yo creo que en este programa más de una vez, es el de Nueva Orleans. Pues en el cementerio de Nueva Orleans, por ser Nueva Orleans y porque pues está la herencia francesa, la herencia de los esclavos, etcétera, etcétera, en Nueva Orleans no se lo toman con esa alegría anglosajona de lo veo, me paseo, hago tours. No. Allí lo del cementerio es muy al estilo, digámoslo así, español o al estilo latino. Dos formas de visión en un mismo país, sobre un mismo lugar. Nos dicen, enhorabuena, hoy habéis hecho un formidable programa y sois muy valientes, gracias por estar ahí. Hola Iker, mis felicitaciones por tu programa, me llamo Manuel, soy vigilante de seguridad de Málaga, llevo 24 años en contacto directo con 3 cementerios, pues tendrá muchas historias que contarnos. Pero aquí lo importante es el légamo que hay de historias, ¿no? De cosas que han pasado y que son reflejo de una ciudad, quizás como el positivo, lo que se ve, y cuando llega la noche el negativo, pero que está ahí, que es parte de la historia, parte de la foto de la verdad, está ahí en los cementerios de los que nadie habla. Cementerios, cárceles, la muerte, pues son cosas que es que no queremos ni ver, y están ahí contando su historia para quien quiera escuchar. Mira, Yolimar, que nos cuenta que se quedó encerrada en el cementerio de la Almudena, que por casualidad que le cerraron las puertas y que su pareja estuvo 2 horas con el coche desesperado por encontrar una salida. Parecía un laberinto. Luego al final encontramos al guarda de seguridad y ya salimos. Yo no tenía mucho miedo, pero mi pareja se quedó hasta blanco del miedo que pasó. Saludos milenarios. También María, que dice que es argentina, que vive en Madrid y que su reacción con los cementerios es curiosa, que vive cerca del cementerio de Canillejas. En Buenos Aires paseaba por el cementerio Chacarita y La Recoleta, que también son impresionantes, y paseaba con una amiga cuando eran adolescentes. Buscaban tumbas que no tuvieran flores y les dejaban una, porque alguien visitara esas tumbas sin flores. Comprábamos esas flores porque estábamos en la escuela en ese momento. Acá en Madrid, en el cementerio de la Almudena, dentro de un nicho están todas las cenizas de su madre, de su marido, de su padre, en el de Carabanchel. Todo en el transcurso de muy poco tiempo que se le ha ido gran parte de la familia. Pero un abrazo y ánimo. Yo, fíjate, en esta noche sacamos varias cosas, digamos, como enseñanza. Que siga habiendo, como decía Javier Pérez Campos, ese prejuicio, que son áreas de conocimiento que están en sombra, en absoluta sombra de la sociedad, y que es una pena porque yo creo que tienen también su enseñanza y son crónica de la historia. Pero también hay misterios, y decíamos que los expertos en parapsicología, en fenómenos extraños, los viejos libros que todos tenemos en casa que casi diagnosticaban estos fenómenos, pues decían que el cementerio era un lugar de tanta paz que ahí el principio espiritual, inanimado, lo que sea, que motivaba estos fenómenos que tanto les llamaba la atención, no tenía ningún sentido. Y podíamos acabar con una pequeña anécdota, pero que es una realidad. Hace unos cuantos años, unos 5 años, con miembros del equipo de la cadena SER y con técnicos, nosotros, en un célebre camposanto de Ávila, donde había unas fotos que al final acabamos descubriendo que eran un fraude, un engaño complejo, pero engaño, y que nos vimos obligados a ir varias veces a aquel pequeño camposanto de pueblo, que nos impresionó mucho. Hay una cosa que no podemos olvidar, y es que una de las noches de investigación, con miembros del equipo técnico de esta casa, se grabaron cosas allí donde no había nadie, en plena madrugada, y parecía, qué curioso el sonido, ¿verdad? Lo hemos recordado esta noche, el bullicio de un colegio, pero de un colegio de niños muy pequeños, niños como jugando, recreo. Niños de recreo. Quizá es porque en estos lugares la vida y la muerte están mucho más próximas de lo que pensamos y de lo que quieren que creamos. Ese nexo habrá que investigarlo. Ha sido un placer. Geray, Fermín, Carlos, Javi, Santi y Carmen, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La siguiente cita es mañana, sobre las 12, en la medianoche, la hora de los misterios. Nos vemos. Feliz semana, amigos. Pasadlo muy bien. Procurad ser muy felices.